días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta comparecencia y os hemos convocado para anunciar el sentido del voto de Ceuta ya en estos presupuestos para la ciudad para el año 2022. Después de la pasada comisión informativa del lunes, Ceuta ya tiene un posicionamiento que queremos trasladar a toda la ciudadanía. El sentido del voto de nuestra formación va a ser un sí, pero un sí crítico. Es un sí crítico porque creemos que es momento de responsabilidad y así lo hemos entendido desde el primer momento. En las primeras apariciones públicas nos hemos comprometido con la ciudadanía en alejarnos del ruido y construir, y en ese sentido hoy estamos aquí. Es un voto sí crítico, pero responsable, y quiero apuntar esto. Es responsable con Ceuta y es responsable con los ceutíes. Como todos sabemos, Ceuta atraviesa 4 crisis, a mi entender, que son fundamentales y que argumentan ese sí a estos presupuestos, y quiero volver a señalarlos hoy, ¿no? Vivimos una pandemia mundial que azota a todo el mundo, pero en Ceuta en estas fechas sobre todo nos está haciendo muchísimo daño. Hay una crisis fronteriza y económica que lleva desarrollándose, a mi entender, desde el 2018 y que está afectando muy severamente al comercio local. También hay una tercera crisis que quiero señalar también porque tiene su importancia, que es el virus de la extrema derecha en Ceuta, que ha distorsionado toda la realidad social, política y económica de nuestra ciudad. Y finalmente, los acontecimientos del pasado mayo, que no dejan de ser unos hechos gravísimos que ha afectado de forma importante en el estado de ánimo de las y los ceutíes. Decía que esta era la primera consideración, pero es que también hay una segunda consideración importante para determinar ese sí, y es que estos presupuestos son unos presupuestos, si me permitís la expresión, unos presupuestos dopados. Hay una cantidad importantísima de dinero que vienen del Gobierno de la Nación y que vienen también de los fondos europeos. Ceuta, los ceutíes y las ceutíes no nos podemos permitir el lujo de perder un solo céntimo, ni un solo céntimo. Y ahí nos movemos, se mueve este grupo político Ceuta Ya. Ante este contexto nosotros nos hemos preguntado, y así se lo trasladamos a nuestro órgano de dirección, a la ejecutiva, qué tenía que hacer Ceuta Ya o qué puede hacer Ceuta Ya. Somos conscientes de que nuestro peso electoral es el que es. Somos la formación minoritaria en la Asamblea, pero también somos conscientes de que políticamente tenemos mucho que ofrecer y aportar. Por lo tanto, decidimos unánimemente corregir estos presupuestos, orientarlos en la medida de nuestras posibilidades y hacia una dirección más social. Hay, lo tengo que reconocer públicamente, multitud de déficits en estos presupuestos. Son unos presupuestos que tienen una arquitectura presupuestaria similar a los que ha tenido los anteriores. Son los presupuestos del Partido Popular que durante 20 años ha consolidado la desigualdad y la fragmentación social. Esto también hay que reconocerlo. También hay muchísimos déficits que me vaya a permitir que desarrolle ampliamente durante el debate del debate presupuestario, pero para muestra un botón. Y es que en estos presupuestos, donde hay más de 300 millones de euros, tan solo se dedican 3 millones de euros a la población más necesitada. Hablamos de un tan solo raquítico 1%. Eso es inadmisible y vamos a seguir trabajando para que esto se corrija. No nos gustan estos presupuestos, evidentemente, pero hemos utilizado nuestra humilde fuerza para mejorarlos, para orientarlos, y hoy os anunciamos las 6 medidas que hemos logrado de alguna manera insertar en el documento presupuestario. Responden evidentemente a 4 bloques, uno que sería el de inversión pública, uno segundo que sería el de educación, uno tercero al ámbito social y por cuarto y último lugar a la sanidad. En cuanto a la inversión pública, vosotros sois conocedores que nosotros siempre hemos denunciado la inversión desigual de la ciudad en nuestra ciudad. Lo hemos denunciado en múltiples ocasiones. Por lo tanto, la primera medida que entendimos que era necesario era la construcción de un edificio polifuncional en la barriada del Príncipe Felipe. Un edificio polifuncional que va a generar, además de una serie de servicios prestados a la ciudadanía, va a generar también la cohesión territorial, porque se va a invertir
en una zona muy degradada en los últimos 30 años y además va a generar una serie de externalidades positivas, y es que la construcción de este centro polifuncional en la barriada del Príncipe Felipe va a generar puestos de empleo directos en la construcción del centro y otra serie de puestos de empleo estructurales que irán ligados a los servicios que vaya a prestar ese edificio polifuncional. Os recuerdo que ese edificio polifuncional llevamos años luchando y trabajando para que fuese realidad. Desgraciadamente, el acercamiento del Partido Popular a la extrema derecha imposibilitó que fuese una realidad y ahora los presupuestos del 2022 aparecen y vamos a esforzarnos muchísimo para que sea una realidad en los próximos años. En segundo lugar, y en coherencia con esa inversión pública que ayuda a la redistribución de los recursos, hemos propuesto, y se ha incluido en los presupuestos, un centro de investigaciones subacuáticas. En esta propuesta, esta medida, alcanzamos también una serie de objetivos. Primero, fomentar el turismo. En segundo lugar, inversión pública capaz de generar puestos de empleo, y así va a ser. Y en tercer lugar, importante, el cuidado del medio ambiente. Estimamos que un centro de investigaciones subacuáticas lleva parejo el entendimiento de nuestra economía azul como un nicho de mercado importantísimo y, por lo tanto, digno de ser protegido. En segundo lugar, el segundo bloque era el de la educación. Hemos logrado ampliar la partida presupuestaria destinada al banco de libros. Este año hemos vivido una situación bochornosa, y es que nuestros alumnos en noviembre aún seguían sin disponer de sus libros en la educación secundaria, y cuando han dispuesto de esos libros no han dispuesto de la totalidad de los elementos necesarios para desarrollarse educativamente. Esto es inadmisible. No solamente hemos logrado que se aumente la partida presupuestaria destinada al banco de libros, sino le hemos arrancado el compromiso a la ciudad para que en el próximo curso escolar 2022-2023 los libros estén encima del pupitre desde el día 1 de septiembre. Esto es innegociable. No podemos permitir que la desigualdad, sobre todo la desigualdad en el ámbito educativo, genere mayores nichos de pobreza entre nuestro colectivo. La segunda iniciativa dentro de este bloque de educación es una campaña anti-bullying escolar. Somos conscientes de que hay muchísimos alumnos que están siendo afectados por esta pandemia, si me vaya a permitir, que se ha visto incrementada con la crisis del coronavirus, pero además con la aparición de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, entendíamos que era necesario cuidar, proteger y, sobre todo, visibilizar el sufrimiento que han tenido algunos y algunas de nuestros hijos en los centros escolares. Por lo tanto, yo creo que, aunque el banco de libros se lleve, la mayor parte de titulares de los medios de comunicación, la campaña anti-bullying, a nivel personal, si me permitís, es, desde mi punto de vista, importantísima. El tercer bloque es el del ámbito social y, como sabréis, en el pasado pleno resolutivo se aprobaron implementar ayudas complementarias para las pensiones no contributivas. Pues en este sentido, en esta lógica, hemos logrado que se incluya una partida presupuestaria para estas ayudas complementarias, evidentemente supeditada a la reglamentación, la redacción de una ordenanza municipal que así las ampare, y en segundo lugar, evidentemente, de un estudio presupuestario económico que logre identificar cuáles son las necesidades y cómo podemos paliarlas. Hay que recordar que las pensiones no contributivas en nuestra ciudad las perciben las personas en una situación, digamos, de mayor vulnerabilidad. Me refiero concretamente a esa población que no ha alcanzado a tener los años suficientes para acceder a una pensión contributiva, o personas que, desgraciadamente, porque han tenido que trabajar en muchísimas ocasiones en B y han desarrollado puestos de empleo muy físicos y que les han ocasionado un deterioro en su calidad de vida, no han accedido, desgraciadamente, a una pensión contributiva. Decía, me acuerdo ahora, por ejemplo, de mi abuela, que estuvo más de 45 años ejerciendo como mujer de empleada del hogar y que tuvo que acogerse a una pensión no contributiva porque simplemente no cotizó. Me acuerdo de esas personas y hacerle un pequeño reconocimiento a todas esas personas, tanto a mi abuela como a nuestros padres, que
como en el Patio Castillo, que somos un barrio obrero, no alcanzaron evidentemente los años cotizables porque trabajábamos en B, porque no teníamos documentación o porque simplemente se abusaba de nuestra situación de vulnerabilidad. El cuarto bloque es el de sanidad, y este sí también creo que es importantísimo desde un punto de vista, siendo esta una de las batallas más importantes que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años, y me refiero concretamente a la unidad de radioterapia. Hemos logrado alcanzar un acuerdo con el Gobierno, y viene recogido en la memoria de los presupuestos de este año, un compromiso por parte de la ciudad de liberar 350.000 euros en el mismo momento en que Ingesa saca a licitación el servicio de una unidad de radioterapia. No queremos que nuestros enfermos cojan ni un solo barco, que no cojan ni un solo helicóptero. Queremos que nuestros enfermos sean atendidos aquí en Ceuta. Y este compromiso se lo hemos arrancado al Gobierno. Un compromiso, desde mi punto de vista, y en las negociaciones creo que hay que partir del principio de buena fe, que es inapelable. No queremos más debates competenciales. Basta ya de lanzarse la pelota de un tejado a otro. Lo que queremos es una unidad de radioterapia y la queremos ya. Decía que no eran nuestros presupuestos. No lo son. Son muy mejorables. Claro que sí. ¿Son unos presupuestos que han mejorado con la aportación de Ceuta Ya? Honestamente, humildemente, yo creo que sí. ¿Se podían mejorar mucho más? Claro, pero para eso Ceuta Ya debería gobernar. Queda muy poco para eso. En el 2023 yo prometo sacrificarme, hacer todos los esfuerzos necesarios por parte de esta persona que os habla, por parte de nuestro grupo de compañeros y compañeras, porque entiendo que la suerte de Ceuta Ya será la suerte de Ceuta. Le paso la palabra a mi compañero Julio Basurco. Muy buenas a todos y a todas. Como sabéis, una vez que el Partido Socialista ha anunciado su apoyo a estos presupuestos, eran unos presupuestos que iban a salir sí o sí, puesto que dicho apoyo aportaba y otorgaba al Partido Popular la mayoría que para ello necesitaba. Ante esta realidad, nosotros nos encontramos evidentemente con tres opciones, ¿no? Primera opción, votarnos junto a Vox. Nosotros pensamos que si la extrema derecha, que es esta banda de descerebrados fanáticos que hablan de cosas como recuperar España para la cristiandad y chorradas del estilo, están solos en un posicionamiento, es porque ese posicionamiento pues no es ni precisamente constructivo ni tampoco positivo para nadie, absolutamente para nadie. La segunda opción era la abstención, que consideramos que en una situación tan complicada como la que ha descrito Moja, nos parecía que ponernos o optar por una opción que consideramos que significa ponernos de perfil era algo también poco útil para... aportaba pocas soluciones o era poco útil para aportar soluciones a todos los problemas que nos atañen como sociedad. Y en tercer lugar, la opción por la que nosotros hemos optado, valga la redundancia, que es la del sí crítico. Es decir, utilizar nuestra fuerza electoral, que de momento es solamente de un diputado, para contribuir a mejorar la vida de la gente de Ceuta, ¿no? Creemos que las 6 medidas que hemos conseguido y que Moja acaba de describir pivotan fundamentalmente sobre 3 ejes. Menor desigualdad, mayor cohesión territorial y creación de empleo. Esta va a ser la línea de Ceuta Ya, esta va a ser la línea que nuestro diputado, que Moja, que creo que todos le conocéis y si por algo se caracteriza públicamente es por su honestidad y por defender a ultranza los intereses de todos los ceutíes sin distinción, va a seguir en la Asamblea. Utilizar la fuerza electoral que tengamos, sea mucha, sea poca, para contribuir a la construcción de una Ceuta más cohesionada, menos desigual y también, y esto es importante, más alegre. Sin más. Si tenéis alguna pregunta. Hola, buenos días. Me gustaría saber si tenéis la cifra exacta del montante total, la cantidad total de las propuestas que habéis trasladado al Gobierno y si, bueno, pues hablabais de 350.000 euros, hablabais también de inversiones en otros puntos, del tema de la gratuidad de libros para los pequeños. ¿De dónde va a salir ese dinero? Es decir, ¿a qué partidas se ha quitado para incluir en otras? Gracias.
Sí, la cantidad te la puedo calcular ahora. Estamos hablando de cerca de 2 millones de euros. La ampliación de la partida de los libros de texto corresponde, creo que al Gobierno explicarlo, porque lo que sí es cierto, y esto tengo que reconocerlo, que las negociaciones con el Gobierno se iniciaron hace mucho tiempo atrás, incluso antes de que el presupuesto estuviese dotado las cantidades que presentó originalmente el Gobierno. Es decir, la partida de los libros de texto fue una enmienda que el Gobierno entendió a la primera. De hecho, cuando le explicamos la situación que vivieron los alumnos de Ceuta en este curso escolar, además me consta y sé que el Grupo Socialista también ha trabajado en esa medida, el Gobierno apenas puso reparos para modificar cualquier partida presupuestaria y ampliarla, si no me equivoco, en 600.000 euros. Sí, a mí me gustaría preguntar por varias cuestiones. La primera es la que tiene que ver con ese centro de investigaciones subacuáticas. No sé si se ha hablado ya de una posible ubicación y de a qué se destinaría exactamente. Y luego, respecto a la unidad de radioterapia, bueno, después de lo que llevamos vivido, este compromiso, pues deseamos que sea cierto, pero existen ciertas dudas. ¿Para qué servirían esos 350.000 euros? Me refiero, ahora mismo no hay ninguna clínica en Ceuta que pudiera ofrecer este servicio. Entonces, ¿de qué sirven esos 350.000 euros una vez saque a concurso Ingesa si en Ceuta no hay ninguna clínica? Respecto al Centro de Investigaciones Subacuáticas, me consta que el Gobierno está barajando varias opciones. Creo que corresponde al Gobierno, al Ejecutivo, anunciarlas, decir cuáles son, pero sí que me consta que está trabajando en ubicaciones. Decía que tenía unas externalidades positivas importantes y era a nivel turístico, porque como vosotros sabéis, Ceuta goza de unos fondos marinos buenísimos, goza de una salud importantísima y creo que es un reclamo importante a nivel turístico, lo cual de por sí ya generaría puestos de empleo. Pero además, si ese centro de investigaciones subacuáticas se hace multifuncional y hay varias áreas como el de la investigación marina y somos capaces también de ofrecer algún tipo de ocio acorde a esos vectores de respeto del medio ambiente, puesta en valor de nuestros fondos marinos, yo creo que la capacidad de generar puestos de empleo aumentará exponencialmente. Respecto al compromiso con la unidad de radioterapia, sí que es cierto que es una demanda muy clásica y que nos han mentido en muchísimas ocasiones, esto es cierto. Este compromiso tiene la siguiente novedad. Tengo que recordar que nosotros, anteriormente como Caballas, presionamos a los gobiernos de la nación de distintos colores, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, como el propio gobierno local, y estos tres gobiernos de distinto color o de distinto signo regional coincidían en una cosa, que la unidad de radioterapia no era rentable. Esto me parece que era absolutamente bochornoso. Es un insulto a los ceutíes. Este nuevo compromiso que arrancamos al Ejecutivo local viene en dos líneas, ¿vale? La unidad de radioterapia necesita un terreno para ponerse en marcha. Existe. La unidad de radioterapia necesita una consignación económica mínima para arrancar y para que la empresa que se instale aquí desee estar. Esos son los 350.000 euros. Y por tercer lugar, y no menos importante, la voluntad del Ingesa para que Ceuta disponga de una unidad de radioterapia. Lo decía al principio y lo vuelvo a decir ahora. No Mohamed Mustafa como Ceuta ya, no Ceuta ya, sino los ceutíes en general no entendemos de debates competenciales. Hay suelo, hay dinero, hay necesidad. Implántese ya la unidad de radioterapia. Sí, precisamente sobre esta última cuestión, el actual Gobierno central ya dijo lo que usted acaba de manifestar, que no era una prioridad y que en principio no iba a llevarse a cabo esa unidad de radioterapia. ¿Qué cree que puede cambiar para ahora concebir esperanzas de llevar a efecto esta iniciativa? Mire, yo lo que sí sé
perfectamente qué es lo que haría yo si fuese el consejero del área. Yo lo primero que haría es intentar recurrir a la cooperación interadministrativa o interinstitucional. Es decir, hay ahora un diálogo fluido entre el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad. Todos coincidimos que hay unas líneas rojas donde lo prioritario, lo importante son las necesidades de los ceutíes. Yo creo que intentar incrustar la unidad de radioterapia en ese diálogo fluido es vital. Por lo tanto, desde la ciudad deberíamos iniciar un proceso ya no solamente con el INGESA, sino a nivel del Estado, con el Gobierno de la Nación, y decirle que los ceutíes, lo vuelvo a decir, no queremos coger el barco ni el helicóptero para ir a Algeciras a recibir las sesiones de radioterapia. Las queremos disponer aquí en Ceuta, porque entre otras cosas no es lo mismo estar en tu propia casa que tener que desplazarte a Algeciras con todo lo que supone, intentar mendigar a alguna entidad benéfica para que puedas disponer de un alojamiento en tanto en cuanto te repones. No es lo mismo que recibir las sesiones aquí en Ceuta y después irte a tu casa a descansar. Esto creo que lo entiende todo el mundo, menos el Gobierno de la Nación, y ahora el Gobierno de la ciudad parece ser que sí está por la labor. En ese sentido, vosotros no habéis contactado con el INGESA. No tenéis en ese creo sentido que esa no es nuestra función, evidentemente. Quien tiene que contactar con el INGESA es el gobierno de la ciudad y no nosotros. Y en relación a la presentación que se hizo ayer de cómo iba a desarrollarse el plan estratégico de Ceuta, me gustaría conocer vuestra impresión, si suena a que no se tiene claro lo que se quiere hacer o si realmente no se ha dimensionado en cuanto al tiempo para que sea una realidad cuanto antes. Me gustaría conocer vuestra opinión. Yo voy a ser claro, cortito y conciso. A los grupos de la oposición no se nos ha informado de absolutamente nada en un plan importantísimo, vital, que se me antoja para Ceuta. De hecho, son las 11 de la mañana y aún no hemos recibido ni un miserable correo electrónico para informarnos de las conversaciones que se han tenido a nivel de la ciudad con el Estado. Lo que ayer se dijo aquí eran lugares comunes. Ceuta ya no necesita lugares comunes. El Tratado de Buena Vecindad era una iniciativa que defendemos y seguimos defendiendo este grupo municipal. Recuerdo que en un primer término las reacciones fueron jocosas, incluso hasta intentar ridiculizar nuestro posicionamiento. Lo que necesitamos son urgentemente medidas y lo que necesitamos es precisamente lealtad. La misma lealtad institucional que están teniendo los grupos de la oposición con este gobierno, debe tener al gobierno con los grupos de la oposición e informarnos de todo lo que se dijo ayer y lo que también se dijo y que no se publicó o que no se hizo público. Creo que nos merecemos estar informados porque representamos, entre otras cosas, a la ciudadanía ceutí. Sí, sobre el Centro Cívico del Príncipe no aparece en el plan de inversiones. ¿Cuál es el compromiso? El Centro Cívico aparece en los presupuestos de ACEMSA. Hay una partida en la parte de inversiones, concretamente de 200.000 euros para la redacción del proyecto del polifuncional de la barriada Príncipe Alfonso. Príncipe Felipe, perdón. O sea, no es el mismo que iba a hacer Procesa, ese ya estaba es el mismo, pero en esta ocasión se va a encargar ACEMSA, porque entendemos que ACEMSA tiene ahora una consideración bastante más importante, bastante más amplia y que puede garantizar que el centro polifuncional de la barriada del Príncipe Felipe en la proximidad sea una realidad. ¿Y el de investigaciones subacuáticas yo tampoco lo he visto? La investigación de subacuática se encuentra en Procesa, en los fondos europeos que aporta Europa, valga la redundancia, de 29 millones de euros, va incluido ahí. De vuelta a lo que preguntaba Miguel Ángel Mendoza respecto a ese plan estratégico, me gustaría saber qué les parece que no esté claro que en ese plan estratégico integral vaya a haber una respuesta al futuro de la excepción a Schengen, un melón que abría precisamente un secretario de Estado del Gobierno de la Nación en su visita a Ceuta tras los sucesos de mayo, y que ahora no se sabe si se va a incluir en ese plan estratégico, si va a estar en otro documento o si directamente vamos a dejar de hablar de eso.
Yo tengo un posicionamiento claro sobre la excepcionalidad de Schengen y la instrumentalización de la excepcionalidad con aquellos sucesos. Los circunscribo única y exclusivamente a esa crisis diplomática entre ambos Estados. A los ceutíes, el debate de la excepcionalidad de Schengen creo que nos ha perjudicado más que afectado. La indecisión, el hecho de instrumentalizar a nivel diplomático, geopolítico, un instrumento que sí que es cierto que probablemente necesite unas mejoras, pero que ha sido útil en líneas generales a Ceuta, me pareció en su debido momento un auténtico error, y ahora sí que percibo que de alguna manera el Gobierno de la Nación repliega un poquito en cuanto a la excepcionalidad de Schengen. Creo que aquello fue un error, creo que la excepcionalidad de Schengen es algo importante y que debe formar parte de un plan estratégico bien consolidado y sobre todo donde Ceuta tenga mucho que decir. El ámbito donde surgió este debate me parece que fue el menos apropiado para los intereses de Ceuta y los ceutíes. ¿Pero le parece un plan estratégico integral para Ceuta, completo o integral, precisamente, un plan que no incluya una decisión sobre esta cuestión? No, no lo es. Pero es que el problema del plan, de lo que se habló ayer, es que tenemos un absoluto desconocimiento de lo que se ha hablado. No hemos enterado de ese plan a través de vosotros, lo cual, vuelvo a decirlo, me parece una absoluta irresponsabilidad. Está bien que se reciba un secretario de Estado, esto es importante, que recibamos su visita, está bien que se anuncien medidas, pero estaría muchísimo mejor que en ese contexto de entendimiento, en ese contexto de la lealtad institucional, a los grupos de la oposición se nos hubiese informado. Ya digo, han pasado más de 24 horas y no hemos recibido ni un tan solo triste correo electrónico. Continuando precisamente con el asunto de la eliminación o no de la excepción a Schengen, ¿cuál es la propuesta que presentáis vosotros? Has hablado de ligeras modificaciones o modificaciones. ¿Por dónde caminaría? Bueno, nosotros siempre hemos apostado por un tratado de buena vecindad. Esto siempre lo hemos definido como una zona de acolchamiento, una zona de buen entendimiento, acolchamiento económico donde los intereses de ambos países se viesen representados. Esto siempre lo hemos defendido y siempre hemos entendido que esto debe tratarse al más alto nivel. Y dentro de esas conversaciones, dentro de ese tratado de buena vecindad, tiene que estar incrustado la excepcionalidad de Schengen. ¿En qué medida nos beneficia a los ceutíes? ¿En qué medida también beneficia al otro Estado? Porque estamos hablando de relaciones bilaterales y por lo tanto sí que es necesario que de alguna manera sea un debate al más alto nivel. Decía que es importante para Ceuta y que Ceuta no debe estar fuera de ese debate, y por eso es que me pareció ayer bastante preocupante la ambigüedad del secretario de Estado y sobre todo la poca información que nos ha ido trasladando el Gobierno de la ciudad. Me parece muy, muy preocupante. Y teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido este año entre España y Marruecos, que las relaciones no terminan de mejorar, porque lo cierto es que seguimos teniendo noticias que parecen tener la intención de dinamitar el entendimiento que supuestamente hubo en el pasado. ¿Ustedes creen que realmente se puede conseguir que el Tratado de Buena Vecindad sea una realidad o es más una quimera y un deseo? Sinceramente no creo que sea una quimera. Yo sí entiendo que Marruecos ahora está en una posición dura y privilegiada, en el sentido de que intenta apretar las clavijas a nuestro país, pero Marruecos también entiende que Ceuta es Europa, España es Europa, y tener como adversario a la Unión Europea tampoco es muy favorable para sus intereses. De hecho, la respuesta después de aquellos acontecimientos de mayo por parte de la Unión Europea, por parte de nuestro país, fue contundente, importantísima, porque por primera vez la Unión Europea se posicionaba del lado de las tesis de nuestro país y de Ceuta, y yo creo que ese mensaje también ha calado en el otro país, que es Marruecos. Evidentemente, actualmente la situación o las relaciones bilaterales no auguran un entendimiento próximo, pero yo estoy completamente seguro que estamos condenados a entendernos.
Me gustaría preguntarle en relación con este asunto, con la frontera, con las relaciones con Marruecos. No sé si desde Ceuta ya se va a intentar hacer algo para intentar solucionar la situación de los trabajadores transfronterizos. Llevan más de un año y medio encerrados en la ciudad. Bueno, pues piden una solución para poder volver a su país o, bueno, estabilizar un poco la situación laboral que tienen en Ceuta. Sí, la situación primero lanzar mi máximo apoyo a las personas que se llevan manifestando más de un mes en la Plaza de los Reyes, reivindicando algo tan elemental como es el derecho a la movilidad, apoyarles, que sepan que este humilde diputado les apoya en sus pretensiones y que evidentemente sí que creo que desde el Gobierno de la Nación se puede hacer mucho más. Próximamente nosotros tenemos previsto reunirnos con la delegada del Gobierno y uno de los asuntos que vamos a tratar y que vamos a tratar con ella es la situación de estas personas que están sufriendo muchísimo aquí. Hay que recordar que estas personas, mientras están aquí encerradas, nos lavan las casas, cuidan a nuestras personas mayores, trabajan en la construcción, algunos de ellos en la restauración, prestan servicios a la ciudadanía, prestan servicios a Ceuta. Estas personas aportan económicamente para nuestra ciudad y para la Caja de Hacienda, concretamente un 25%. Aportan más de lo que les damos, por lo tanto yo creo que se merecen un respeto. Julio, sí. Si no hay más preguntas, yo quería añadir una cosilla. Pediros que si podéis os hagáis eco de una campaña que lanzamos ayer sobre vacunación. Tal y como está la cosa actualmente, como están subiendo los casos y demás, nos parece importante. Ayer lanzamos un vídeo a las redes desde nuestra Secretaría de Juventud, también un poco para romper esos clichés o esos estigmas que se ciernen sobre la gente joven, invitando a la gente a vacunarse. En el vídeo aparecía Ade Álvarez, que es doctora en enfermería, una autoridad en la materia, y explicaba cómo funciona la vacuna y rompía algunos mitos en torno a esta cuestión. Pensamos que es importante que os hagáis eco con los medios de comunicación porque hemos recibido algún que otro mensaje ya diciéndonos que gracias a ese vídeo hay gente que no estaba muy convencida, que sin embargo se ha convencido para vacunarse. Pensamos que es una cuestión de responsabilidad, que no es algo partidista, sino algo que nos atañe a todos como sociedad, y por favor pediros que si podéis os hagáis eco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas.